Hay un error de cálculo que la estructura narcisista comete, de manera consistente, predecible, y con una precisión que revela más sobre la arquitectura del narcisismo que casi cualquier otro patrón de conducta que Jung documentó. No es un error nacido de la estupidez. No es un error nacido de la inatención. Es un error nacido de la estructura, de la manera específica en que la arquitectura psicológica narcisista procesa información sobre las personas en su entorno, y de lo que esa arquitectura es fundamentalmente incapaz de comprender. El error es este. La estructura narcisista encuentra la bondad del empático y la lee como debilidad. No metafóricamente, no aproximadamente, con un grado de certeza que moldea cada decisión subsecuente que la estructura narcisista toma sobre cómo relacionarse con el empático, cuánta presión aplicar, cuánta proyección depositar, hasta dónde pueden ser empujados los límites, cuán disponibles resultarán ser en última instancia los recursos psicológicos del empático. La bondad en la lectura de la estructura narcisista es una puerta abierta, una invitación. Evidencia de que el sistema psicológico del empático carece de la arquitectura interna para rechazar lo que se le pide, que la gentileza, la calidez, el cuidado genuino que el empático trae a la relación es la expresión de una psique que no puede protegerse a sí misma, no puede establecer límites, no puede organizarse alrededor de nada que no sean las necesidades de quien está presente. Esta lectura está equivocada. Jung documentó con extraordinaria precisión por qué está equivocada, y por qué la estructura narcisista es estructuralmente incapaz de llegar a la lectura correcta hasta que es demasiado tarde. Hasta que la bondad del empático, malinterpretada como debilidad durante tanto tiempo, se revela como algo que la estructura narcisista nunca había encontrado antes. Fortaleza que nunca necesitó anunciarse. Soberanía que vistió el rostro de la calidez. Un sí mismo tan completo, tan dotado de recursos internos, tan genuinamente presente a sus propias profundidades, que su bondad nunca fue la expresión de una puerta abierta. Era la expresión de una persona que estaba tan plenamente habitada que podía permitirse ser generosa. Y la estructura narcisista, al encontrarse con esto, finalmente, irrevocablemente, demasiado tarde, se encuentra con lo más desorientador que jamás ha enfrentado. La comprensión de que malinterpretó todo, desde el principio. Para entender por qué la estructura narcisista comete este error específico, por qué lee la bondad como debilidad con tanta consistencia y tanta certeza, debemos comenzar con lo que la estructura narcisista realmente sabe sobre la bondad. Jung observó que toda estructura psicológica desarrolla su comprensión del comportamiento humano a través del prisma de su propia arquitectura interior. La arquitectura interior de la estructura narcisista está organizada alrededor de un principio fundamental. Los recursos psicológicos son escasos, y la única manera de asegurarlos es extraerlos de fuentes externas. Esta no es una creencia consciente. Es una orientación estructural, construida en los cimientos de la psique narcisista, a través de experiencias tempranas que la convencieron, en un nivel por debajo del razonamiento consciente, de que el cuidado genuino no se da libremente, que la calidez no es incondicional, que la bondad siempre tiene un costo y que la única pregunta que vale la pena hacerse sobre cualquier aparente generosidad es ¿qué quiere esta persona a cambio? Desde dentro de esta arquitectura, la bondad nunca es simplemente bondad. Siempre es una transacción. Siempre una posición de vulnerabilidad. Porque ser bondadoso es querer algo de la persona con quien eres bondadoso. Necesitar su aprobación, su reciprocidad, su presencia continua. Estar organizado alrededor de su respuesta. La estructura narcisista no da bondad libremente. No puede. Toda expresión de calidez o generosidad que produce está calculada, consciente o inconscientemente, para generar un retorno específico. Admiración. Cumplimiento. La activación de los instintos de cuidado del otro.
la instalación de una deuda. Y porque la estructura narcisista solo conoce la bondad como transacción, lee la bondad del empático a través del mismo prisma. El empático es bondadoso. Por lo tanto, el empático quiere algo. Por lo tanto, el empático necesita algo. Por lo tanto, el empático está organizado alrededor de asegurar algo del narcisista. Y esta organización, esta necesidad, esta orientación hacia la respuesta del narcisista, es la debilidad que la estructura narcisista cree haber identificado. Jung llamó a esto la proyección de la estructura psicológica. La estructura narcisista no ve al empático como es. Lo ve a través del prisma de lo que la estructura narcisista misma sería si se estuviera comportando de la misma manera. Y en la estructura narcisista, la bondad es siempre el comportamiento de alguien que todavía no está obteniendo lo que necesita. Lo que la estructura narcisista no puede percibir, lo que toda su arquitectura psicológica está organizada de una manera que hace imposible la percepción de esta realidad específica, es la distinción entre bondad compulsiva y bondad soberana. Jung documentó esta distinción con cuidado, porque es la distinción que explica todo sobre por qué el malentendido de la estructura narcisista no es meramente erróneo, sino categórica, arquitectónicamente erróneo. La bondad compulsiva es en lo que se basa el modelo de bondad de la estructura narcisista. Es la bondad del empático preindividuado, la calidez y generosidad que fluye de una compulsión inconsciente de mantener la conexión, de regular el malestar del otro, de organizar el sí mismo alrededor de las necesidades de quien está presente. Esta bondad es genuina en su sentimiento pero inconsciente en su motivación. El empático que la da no está eligiendo darla. Está compelido a darla por la estructura psicológica específica que se organizó, a través de las experiencias de la vida temprana, alrededor de la creencia de que el amor requiere cuidado y que la conexión requiere la disolución del sí mismo. Esta bondad, observó Jung, sí lleva vulnerabilidad dentro de ella. No la vulnerabilidad que la estructura narcisista imagina, no la debilidad de alguien que puede ser explotado, sino la vulnerabilidad genuina de una psique que todavía no estableció el límite interno claro entre sí misma y el otro, que hace posible ser bondadoso sin ser consumido. El empático preindividuado puede ser agotado por su propia bondad, puede perderse en ella. Puede descubrir, después de años de dar desde este lugar compulsivo, que el dar lo ha dejado menos completo en lugar de más. Esta es la bondad que la estructura narcisista aprendió a leer con precisión. Y habiendo aprendido a leerla, la estructura narcisista generaliza. Asume que toda bondad es esta bondad, que toda calidez es esta calidez, que todo empático que encuentra está operando desde la misma estructura psicológica compulsiva, sin límites, que se organiza alrededor de los demás. Esta generalización es el error fatal, porque existe otra bondad completamente diferente. Jung la llamó bondad soberana, la bondad del empático individuado, la calidez y generosidad que fluyen no de la compulsión, sino de la abundancia genuina, de una psique tan plenamente habitada, tan completamente en posesión de sus propios recursos, tan profundamente arraigada en su propio centro interno, que puede dar sin ser agotada, puede ser cálida sin ser consumida, puede cuidar sin organizar el sí mismo alrededor del objeto de ese cuidado. Esta bondad no proviene de la necesidad, proviene de la plenitud, y es completamente invisible para los sistemas de detección de la estructura narcisista, porque los sistemas de detección de la estructura narcisista fueron calibrados para identificar compulsión, no abundancia, necesidad, no soberanía, la puerta abierta de una psique que no puede protegerse a sí misma, no la apertura elegida de una psique que es tan segura que no tiene nada contra qué protegerse. El empático individuado es bondadoso, y la estructura narcisista lee esta bondad a través de su único prisma disponible,
el prisma de la compulsión y la transacción y la vulnerabilidad que siempre asoció con la calidez, y llega a una conclusión que se siente cierta y es completamente errónea. Lo que ocurre después es lo que Jung encontró más significativo sobre esta dinámica particular. La estructura narcisista, habiendo malinterpretado la bondad del empático como debilidad, actúa sobre esa malinterpretación. Comienza a presionar, no dramáticamente, no de manera obvia, pero de manera consistente, gradual, con la calidad específica de presión incremental que la estructura narcisista aplica cuando cree haber identificado un recurso disponible. La proyección aumenta, las demandas sobre el cuidado del empático aumentan, los guiones conductuales diseñados para activar la respuesta compulsiva, la vulnerabilidad que activa el rescate, la rabia que activa la gestión, la frialdad que activa la búsqueda, se despliegan con confianza creciente, porque la estructura narcisista está segura de haber leído la situación correctamente. El empático es bondadoso. La bondad es debilidad. Y la debilidad, en la experiencia de la estructura narcisista, cede. Siempre lo ha hecho. Cada empático previo que la estructura narcisista encontró, cada persona cuya bondad malinterpretó como debilidad, eventualmente cedió, eventualmente absorbió, eventualmente organizó su mundo interior alrededor de las necesidades del narcisista, exactamente de la manera en que el malentendido de la estructura narcisista predijo que lo haría. Entonces la estructura narcisista presiona, y algo inesperado ocurre. El empático permanece bondadoso, no a pesar de la presión, no suprimiendo una respuesta, no aferrándose a las fuerzas para resistir el impulso de ceder. El empático permanece bondadoso porque la bondad nunca fue compulsión en primer lugar. La presión no encuentra ninguna palanca que accionar. Los guiones conductuales diseñados para activar la respuesta compulsiva no encuentran ninguna compulsión disponible. Los ganchos psicológicos específicos que siempre funcionaron, que funcionaron con cada persona anterior cuya bondad fue malinterpretada como debilidad, no encuentran nada a qué adherirse. El empático continúa siendo cálido, continúa siendo genuino, continúa estando presente con una calidad de cuidado que la estructura narcisista puede observar, pero no puede explicar dentro de su marco existente. Porque dentro del marco de la estructura narcisista, esto es imposible. Una persona que está siendo presionada y que no cede no es bondadosa. Está a la defensiva. Está fría. Está actuando la bondad como estrategia. Pero el empático no está actuando. Y esto, la realidad de una bondad que no cede bajo presión, que no revela compulsión debajo de su calidez, que continúa siendo genuinamente ella misma independientemente de lo que se despliega contra ella, es la primera indicación que recibe la estructura narcisista de que su lectura estaba equivocada. Jung documentó el momento específico en que la estructura narcisista comienza a sospechar su malentendido. No es un momento dramático, no hay confrontación, no hay revelación, no hay claridad repentina. Es un momento más silencioso que eso. Es el momento en que la estructura narcisista se da cuenta de que la presión no está funcionando. No que el empático esté resistiendo la presión. No que el empático esté contraatacando o estableciendo límites, o articulando lo que aceptará y lo que no. Simplemente, que la presión no produce rendimiento. El empático sigue ahí. Sigue siendo cálido. Sigue siendo genuino. Sigue siendo bondadoso de una manera en que la estructura narcisista no puede localizar la compulsión debajo, no puede encontrar la transacción adentro, no puede identificar la necesidad alrededor de la cual la bondad está organizada. Y la estructura narcisista, al encontrarse con esto, comienza, lentamente, incómodamente, con la calidad específica de disonancia cognitiva que surge cuando un supuesto estructural profundamente arraigado se encuentra con evidencia que lo contradice, a recalibrarse. No conscientemente,
no a través de un proceso deliberado de autoexamen, sino a través de la acumulación de evidencia que desconfirma. La bondad que se suponía que era debilidad sigue sin serlo. La calidez que se suponía que era la expresión de necesidad sigue sin estar organizada alrededor de ninguna necesidad que la estructura narcisista pueda identificar o explotar. El empático que se suponía que cedería sigue sin ceder, no porque esté a la defensiva o frío, o estratégicamente reteniéndose, sino porque simplemente no hay nada en su arquitectura psicológica que corresponda al rendimiento que la estructura narcisista esperaba producir. Jung llamó a esto el comienzo del encuentro genuino de la estructura narcisista con el empático diferenciado. No el encuentro que esperaba, el encuentro con alguien cuya bondad eventualmente revelaría su núcleo compulsivo. El encuentro con alguien cuya bondad no tiene núcleo compulsivo. Alguien que es bondadoso porque está completo, y alguien que está completo de una manera para la que la estructura narcisista no tiene categoría. ¿Qué hace la estructura narcisista con esta comprensión? Jung documentó 3 respuestas posibles, y comprenderlas es esencial para el empático que está en esta dinámica, o que ha estado en ella, y que está tratando de entender qué ocurrió cuando la estructura narcisista finalmente, tardíamente, se encontró con la realidad que había malinterpretado. La primera respuesta es la escalada. La estructura narcisista, al encontrar el fracaso de su presión inicial, aumenta la intensidad de la presión. Si el primer nivel de proyección no produjo rendimiento, quizás una proyección mayor lo hará. Si el primer despliegue de vulnerabilidad no activó la respuesta de cuidado, quizás una demostración más extrema de aparente necesidad lo hará. Esta escalada es el intento de la estructura narcisista de encontrar, a mayor intensidad, la compulsión que estaba segura de que estaba presente a menor intensidad. Jung observó que esta escalada típicamente no produce nada, porque la ausencia de compulsión en el empático no es una cuestión de umbral. No hay nivel de presión que produzca rendimiento en una psique que no está organizada alrededor del rendimiento. La bondad soberana del empático no es compulsión suprimida esperando ser liberada. Es soberanía genuina. Y la soberanía genuina no tiene un punto de quiebre en el que colapsa en la estructura compulsiva que la estructura narcisista esperaba. La escalada no encuentra nada. La segunda respuesta es la confusión. Cuando la escalada no produce el resultado esperado, la estructura narcisista entra en un estado que Jung describió como genuina desorientación psicológica. El modelo que ha estado usando para navegar la relación, el modelo en que bondad equivale a debilidad, equivale a recurso disponible, ha fallado en producir sus resultados previstos en cada nivel de intensidad. La estructura narcisista no sabe qué hacer con esta información. No puede revisar su modelo, porque el modelo no es una creencia consciente que puede actualizarse a través de la evidencia. Es una orientación estructural, construida en los cimientos de la psique narcisista, que procesa toda la información entrante a través del mismo prisma, independientemente de lo que sugiera la evidencia. Entonces la estructura narcisista sostiene 2 percepciones contradictorias simultáneamente. El empático es bondadoso, y el empático no cede. Dentro del marco narcisista, estas 2 percepciones son lógicamente incompatibles. La bondad cede, eso es lo que la bondad es. Y sin embargo, el empático es bondadoso, y el empático no cede. Esta paradoja produce la confusión, y la confusión, observó Jung, es uno de los indicadores más claros de que la estructura narcisista está comenzando a encontrarse con algo que su arquitectura no puede procesar. La tercera respuesta, y la que Jung encontró más psicológicamente significativa, es la rabia. No la rabia ordinaria de alguien que está frustrado o decepcionado. La rabia específica de una estructura que ha descubierto que estaba equivocada sobre algo de lo que estaba segura. La estructura narcisista estaba segura de que la bondad del empático era debilidad.
Organizó todo su compromiso con el empático alrededor de esta certeza. Tomó decisiones, desplegó estrategias, invirtió energía psicológica significativa en un enfoque basado enteramente en un malentendido que nunca cuestionó. Y ahora se confronta con evidencia de que el malentendido estaba equivocado. El empático no era débil. La bondad no era compulsión. La puerta que la estructura narcisista creyó haber identificado nunca estuvo abierta. Y la rabia que produce este descubrimiento no está dirigida al empático por ser fuerte. Está dirigida al empático por haber sido, todo el tiempo, algo diferente de lo que la estructura narcisista estaba segura de haber identificado correctamente. Por haber sido, en el sentido psicológico más preciso, ilegible. Por haber existido más allá de las categorías de la estructura narcisista. Por haber sido al final genuinamente otro. Jung estaba profundamente interesado en lo que esta rabia revela sobre la estructura narcisista. Porque la rabia, en su calidad específica, en su intensidad particular, en el agravio específico que expresa, es lo más honesto que produce la estructura narcisista en toda la dinámica. Más honesto que la idealización. Más honesto que la vulnerabilidad. Más honesto que cualquiera de los guiones conductuales desplegados a lo largo de la relación. Porque la rabia ante la soberanía no descubierta del empático es el encuentro más cercano de la estructura narcisista con su propia sombra. La sombra de la estructura narcisista no es, como a veces se asume, la crueldad o la manipulación o la capacidad de causar daño. La sombra es el conocimiento del vacío. La conciencia, mantenida por debajo de la conciencia a un enorme costo psicológico, de que el vacío interno que la regulación externa fue construida para llenar es real, está presente, y no va a desaparecer. La bondad soberana del empático, la calidez que provenía de la plenitud, el cuidado que provenía de la abundancia interna genuina, la presencia que no requería nada del narcisista a cambio, sostiene un espejo ante este vacío. Porque demuestra, a través de su propia existencia, cómo se ve una psicología organizada alrededor de recursos internos, en lugar de extracción externa. Demuestra lo que la estructura narcisista no tiene, no como acusación, no como juicio, simplemente como demostración. La plenitud del empático, en presencia del vacío de la estructura narcisista, es el espejo más confrontante que la estructura narcisista ha enfrentado jamás. Más confrontante que la ira, que puede proyectarse hacia afuera. Más confrontante que el rechazo, que puede reenmarcarse. Más confrontante que el silencio o la partida o la transformación del empático. Porque la bondad soberana del empático no le da a la estructura narcisista nada contra qué empujar, sobre qué proyectar, o alrededor de qué reorganizar sus defensas. Simplemente es cálida, genuina, sin apresuramiento, sin perturbación, presente a sí misma. Y al ser eso, le hace a la estructura narcisista la pregunta que la estructura narcisista organizó toda su existencia para evitar que le hicieran. ¿Qué significaría estar esa completa? Para el empático que ha estado dentro de una dinámica con una estructura narcisista, comprender este mecanismo cambia algo. No sobre el daño. El daño fue real. Los años de presión, el peso acumulado de la proyección, el agotamiento específico de estar en una relación donde el cuidado genuino que uno aportaba era sistemáticamente malinterpretado y explotado. Nada de esto se disminuye al comprender el mecanismo detrás de ello. Pero algo cambia en la calidad de la comprensión. La estructura narcisista no malinterpretó la bondad del empático, porque el empático estaba presentando algo confuso o ambiguo. Lo malinterpretó porque era estructuralmente incapaz de leerlo correctamente. La psicología de la estructura narcisista estaba organizada, en sus cimientos, alrededor de un modelo de interacción humana que no tenía categoría para la bondad soberana, que conocía la compulsión y la transacción,
y la vulnerabilidad de la necesidad, y se encontró con abundancia genuina y no tenía prisma a través del cual percibirla con precisión. Esto no excusa lo que el malentendido produjo. El comportamiento que siguió del malentendido, la presión creciente, la explotación de lo que se creía que era debilidad, la escalada cuando la debilidad se negó a manifestarse, causó daño real independientemente del mecanismo detrás de ello. Pero coloca el daño en un marco diferente. El empático no fue malinterpretado porque era débil. Fue malinterpretado porque estaba más allá de la capacidad de la estructura narcisista de percibir con precisión. La bondad no fue explotada porque era explotable. Fue objetivo porque era la expresión más visible de una cualidad. Abundancia interna genuina, calidez soberana, que la estructura narcisista nunca había encontrado en una forma que pudiera reconocer. Jung llamó a esto el problema de visibilidad psicológica del empático. Las mismas cualidades que hacen al empático diferenciado quién es: el cuidado genuino, la calidez auténtica, la disposición a estar presente con la experiencia de otra persona sin requerir la transacción que la estructura narcisista siempre espera. Estas cualidades son precisamente las que la máquina de malinterpretación de la estructura narcisista fue construida para identificar erróneamente. Las mayores fortalezas del empático se veían, para la estructura narcisista, como sus vulnerabilidades más explotables. Y esto, observó Jung, no es un defecto en el empático. Es una limitación en la capacidad de percepción genuina de la estructura narcisista. Hay un momento en la dinámica, y la mayoría de los empáticos que han estado en una relación con una estructura narcisista reconocerán este momento cuando se nombre, en que el empático se da cuenta de que su bondad ha sido sistemáticamente malinterpretada. No solo una vez, no solo en una interacción, sino de manera sistemática, persistente, a lo largo de toda la duración de la relación. Cada acto de cuidado genuino fue leído como compulsión. Cada expresión de calidez fue leída como necesidad. Cada instancia de elegir estar presente, plena, genuinamente, sin transacción, fue leída como el comportamiento de alguien que no podía elegir de otra manera. La soberanía del empático era invisible. Porque la estructura narcisista no tiene categoría para una soberanía, que se expresa a través de la calidez en lugar de a través de la frialdad, a través de la presencia en lugar de a través de la distancia, a través de la expresión plena, genuina, de cuidado que parece no tener límites pero que es en realidad la cosa más profundamente limitada que el empático es capaz de, porque proviene no de la compulsión, sino de la elección. Este momento de reconocimiento, la comprensión de que la bondad nunca fue debilidad, que la calidez nunca fue compulsión, que la soberanía siempre estuvo presente incluso cuando era invisible para la única persona en la relación que la estaba evaluando, es, observó Jung, uno de los momentos más significativos en el proceso de individuación del empático. No porque produzca vindicación, no porque resuelva el daño o retroactivamente explique lo que ocurrió de una manera que lo haga menos doloroso, sino porque es el momento en que el empático comprende, quizás por primera vez, lo que realmente es. No lo que la estructura narcisista le dijo que era. No en lo que los años de malinterpretación sistemática acumularon en una narrativa sobre lo que realmente es. Alguien cuya bondad nunca fue debilidad. Alguien cuya calidez nunca fue compulsión. Alguien cuyo cuidado fue siempre, incluso cuando fue objetivo como si fuera una vulnerabilidad, la expresión de una abundancia psicológica que la estructura narcisista no pudo contener, no pudo explotar completamente, y no pudo impedir que eventualmente, irreversiblemente, se reclamara a sí misma. Jung volvió, en su trabajo sobre estas dinámicas, a una pregunta que encontró tanto prácticamente importante como filosóficamente profunda. ¿Qué hace el empático con la comprensión de que su bondad fue malinterpretada? No solo en esta relación. En cada relación donde la calidez soberana que porta fue percibida como suavidad explotable.
en cada dinámica donde el cuidado genuino que aportó fue confundido con el cuidado compulsivo de alguien que no podía negarse. La respuesta a la que llegó Jung no es táctica. No se trata de desarrollar bordes más duros, proyectar mayor frialdad, aprender a hacer la soberanía visible de maneras que la estructura narcisista pueda reconocer. Se trata de aceptación. Aceptación de una realidad específica y difícil. La bondad del empático diferenciado a veces será malinterpretada. No siempre, no por todos, pero por estructuras psicológicas organizadas alrededor del malentendido específico que realiza la estructura narcisista, estructuras que solo pueden leer la bondad como compulsión, la calidez como necesidad, el cuidado genuino como el comportamiento de alguien sin recursos internos suficientes para elegir de otra manera. El malentendido ocurrirá. Y el empático no puede prevenirlo siendo menos bondadoso. No puede prevenirlo haciendo la soberanía menos cálida, menos genuina, menos plenamente expresada. Porque la bondad no es una vulnerabilidad. No es una presentación que pueda modificarse para cerrar la brecha que la estructura narcisista cree haber identificado. Es quien es el empático. Y quien es el empático siempre será, para algunas estructuras psicológicas, ilegible. No porque el empático esté fallando en comunicarse claramente, sino porque algunas estructuras psicológicas no son capaces de leer lo que el empático está comunicando. Jung llamó a esta aceptación la última frontera de la diferenciación. No la aceptación del daño, no la resignación a ser malinterpretado y explotado sin límite. La aceptación de la forma específica de visibilidad e invisibilidad que acompaña a ser el tipo de persona que es el empático diferenciado, visible en su bondad, visible en su soberanía, y dispuesto finalmente a habitar ambas. No para el narcisista, no para gestionar el malentendido de la estructura narcisista o educarlo sobre lo que no pudo percibir. Para sí mismo, porque el empático que ha completado este arco de comprensión sabe algo que toda la relación, y quizás todo el proceso de individuación que catalizó, tardó en llegar. La bondad nunca fue el problema. Siempre fue el punto. Lo que el narcisista teme en última instancia sobre la bondad del empático no es la bondad en sí misma. Es lo que la bondad implica. Que existe una forma de organización psicológica que la estructura narcisista nunca logró y hacia la que siempre estuvo orientada a extraer del exterior la abundancia interna, la genuina posesión de sí mismo, la relación con el sí mismo que hace posible ser cálido sin ser agotado, y estar presente sin ser consumido. La bondad del empático, en su forma soberana, es evidencia de todo lo que la estructura narcisista carece. No como acusación, no como juicio, como simple, presente, demostración continua. La calidez es real, el cuidado es real, el interés genuino en la experiencia del otro, incluso cuando ese otro es una estructura narcisista que ha estado sistemáticamente explotando la calidez y malinterpretando el cuidado, es real. Y proviene de un lugar que la estructura narcisista ha pasado toda su existencia intentando localizar fuera de sí misma. Esta es la razón final y más profunda, por la que la estructura narcisista teme la bondad del empático. No porque fuera debilidad, porque siempre fue inconfundiblemente lo opuesto. La presencia viva de una psicología que encontró, a través de cualquier camino que tomó, por doloroso que fuera el proceso de individuación que la produjo, la única cosa alrededor de la que la estructura narcisista organizó toda su existencia en el proyecto desesperado, compulsivo, en última instancia fútil de extraer del mundo. Suficiente. El empático, en su bondad soberana, tenía suficiente. Siempre había tenido suficiente. Y la estructura narcisista, al encontrarse con esto, finalmente, demasiado tarde, habiendo ya desplegado cada mecanismo disponible para explotar lo que creía que era debilidad, se encuentra con el conocimiento que más temía, que lo que estaba buscando nunca estuvo disponible desde afuera,
y que la persona en quien lo estaba buscando era la última persona de la que jamás podría extraerlo. Porque la bondad del empático nunca fue debilidad. Era la expresión más clara de la única cosa que la estructura narcisista nunca pudo fabricar, nunca extraer, nunca mantener a través de ningún medio externo. Plenitud genuina. Y el narcisista, que lo temía sin saber qué temía, que lo convirtió en objetivo sin saber qué estaba convirtiendo en objetivo, que empujó contra ello con todo lo disponible y lo encontró inmóvil. Este narcisista encontró, en la bondad soberana del empático, el espejo más honesto de su propia psicología que jamás enfrentará. No un espejo que condena. Un espejo que simplemente, y completamente, muestra lo que siempre estuvo ahí, el vacío donde estaría la plenitud. Si la sombra hubiera sido enfrentada, si el proceso de individuación hubiera podido completarse, si la bondad hubiera sido reconocida desde el principio por lo que realmente era. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,